menores a los de Alemania. Menores a los de Alemania. Es decir, Alemania estaba financiando en términos netos a Grecia, estaba emitiendo deuda para subvencionar el endeudamiento griego. Por tanto, no es porque los tipos de interés fueran muy altos, es porque Grecia se ha sobreendeudado masivamente para sobregastar masivamente. ¿Qué sucedió? Se nos dice ahora que la solución al problema griego es aprobar una quita a su deuda. En el año 2012 se aprobó una quita, ya se aprobó una quita de más del 70% sobre la deuda que tenían los inversores privados en deuda griega. Por tanto, ya se le perdonaron, ya se le condonaron 100.000 millones de euros al gobierno griego. Y a pesar de ello, 3 años después, Grecia vuelve a tener la misma deuda que cuando se le condenó. Y con esos precedentes, ¿qué crees que va a hacer el señor Tsipras y cómo van a reaccionar los mercados? Porque tú escribes, Syriza, perdón, que es el partido que ha ganado, señor Tsipras, hazlo todo y hazlo ya. Haz lo que tienes previsto hacer, que parece ser que no es muy adecuado dada la circunstancia, pero hazlo ya, para que el mundo se entere de lo que vale un peine. Efectivamente. Syriza tiene un programa, o ha tenido un programa muy claro hasta la fecha, que básicamente era, la solución es impagar la deuda, es incluso llegar a salir del euro. En las últimas elecciones rebajaron un poco el discurso, pero ese era, llegar a salir del euro si fuera necesario, aumentar masivamente el gasto público, readmitir a todos los empleados públicos que fueron despedidos para cuadrar las cuentas debido a que estaban masivamente descuadradas, debido a que el Estado estaba sobredimensionado, y que se nos ha dicho esa es la solución para salir de la crisis. Bien, si esa es la mágica solución para salir de la crisis, si la solución es volver a emitir deuda masivamente, avisando a tus prestamistas de que no les vas a pagar el dinero, si esa es la solución, por favor, hacedlo ya. Porque en otras partes de Europa, no solo en España, en otras partes de Europa, muchos otros partidos populistas están planteando exactamente lo mismo. Y ya que un país, por desgracia, se ha prestado a ser el conejillo de Indias de Europa para este tipo de experimentos alocados, sea lo antes posible para que los demás nos fijemos en las consecuencias que tienen este tipo de políticas. A ver, Antonio Gallego, rápidamente, que vamos a una pausa publicitaria y enseguida continuamos con una portada que ya me ha llamado la atención, la de El País, que cuenta algo muy interesante sobre Juan Carlos Monedero. Muy interesante. Ya verán mañana a ver cómo reaccionan los líderes de Podemos ante esto. Estoy de acuerdo con lo que planteaba él. Ahora ha llegado el momento en el que Syriza pues tiene que pasar de jugar al monopolio a jugar con dinero de verdad. Ahora tienen que, desde luego, empezar a realizar todas esas promesas que hicieron en su momento. Sí que hay una cosa muy clara: si no devuelven el dinero, nadie más le prestará dinero. Con lo cual irán a la ruina. Y si no te prestan dinero, tú no puedes prestar luego servicios sociales fundamentales o no puedes pagar las pensiones. En el caso español, nosotros, España, les hemos prestado 26.000 millones de euros. Esto, entre 46 millones de habitantes, nos sale a 600 euros por cabeza. La pregunta que se tienen que hacer los españoles: ¿le vamos a perdonar 600 euros por cabeza a estos irresponsables o preferimos que nos devuelvan el dinero? Es que pongamos en perspectiva los 26.000 millones de euros. Yo siempre he sido muy crítico con el rescate a la banca, porque creo que no habría que haber rescatado a la banca, habría que haber aplicado un bail-in, es decir, que pagaran los acreedores. Ahora, se ha hecho una demagogia brutal contra el rescate a la banca, diciendo que la situación financiera de España es por haber rescatado a los bancos. No es así, es también por tener... Ojo, no a los bancos, a las cajas. Sí, al sistema financiero. Al sistema financiero se nos ha dicho que las cuentas públicas están masivamente descuadradas por eso. No es por eso, es porque gastamos demasiado en relación con el tamaño de nuestra economía, pero a Bankia se le inyectaron 23.000 millones de euros. Se coloca el grito en el cielo por 23.000 millones y creo que hay que colocarlo, cuidado. A un banco nuestro, ojo, y nuestros ahorros. Pero luego... Ahí los tienen 10 millones de depositarios. Pero luego 10 millones de personas. Pero luego alegremente se dice que no pasa nada por condonar a Grecia 26.000 millones, que es más que lo que se inyectaron. Solo 26.000 millones de España. Pero imagínate si unimos... No, lo siento, pero un momento, tenemos que ir a publicidad. Ahora después continuamos. Básicamente todos los que defienden que a Grecia la solución que tiene es una quita en su deuda. Juan Ramón, yo no he escuchado voces que digan que qué bien, que no pasa nada, que no nos devuelvan los 26 vamos a ver. Si no puede pagar, que no pague. Eso es lo que se ha dicho. Perdón un momento, tenemos que hacer una pausa y ahora seguimos si queréis. Muchos, entre ellos el actual gobierno griego. Son las 12 menos 9 minutos, tenemos que hacer una edición de mañana que Monedero falseó. Juan Carlos Monedero es el número 3 de Podemos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Ya estamos comentando estos días ese asunto relacionado con su factura de 465.000 euros a gobiernos como el venezolano por asesorarle para una moneda única y la forma en que ha hecho la factura en cuestión, puesto que
crea una sociedad al efecto 3 años después de haber hecho los trabajos. Ya está investigando la Universidad Complutense a propósito de si era compatible o no hacer ese trabajo y cobrarlo de esa manera. Pues dice El País que Monedero falseó la mayor parte de su currículo académico, o sea que todo es mentira en este señor. Profesores a los que cita como referencia niegan conocerle. Se refiere, por ejemplo, al profesor invitado, bueno, él dice que había sido profesor invitado de la Universidad Humboldt de Berlín. La institución universitaria ha manifestado que no encuentra registro alguno que demuestre que el señor Monedero ha sido profesor invitado en Berlín, de esa universidad. Algo semejante ocurre con otro de los puntos fuertes de su currículo, que sostiene que ha sido profesor visitante de la Universidad Iberoamericana de Puebla en México. Este centro universitario dice que no existe registro de él como profesor. Bueno, pero se tomaría un café allí. Se tomaría un café allí. Ah, se toma un café. Tampoco te falta que de un máster o tal. Si te tomas un café tampoco te tienen que registrar. Máster en café en la Universidad de Berlín. No hace falta que te tomen el footprint, la huella, ¿no? Te tomas un café profesor máster en café, ¿no? En la Universidad de Berlín. Déjame que dé solamente lo del BCE, que ya la han pillado que también era mentira. Efectivamente. Solamente un dato, Antonio, porque como Monedero no ha explicado todavía dónde ha ido a parar todo ese dinero, la tuerca se supone, un trabajador de los que pagaba Pablo Iglesias en la tuerca tardaría 62 años, un trabajador de Pablo Iglesias en cobrar lo que Monedero en 2 meses. Yo lo único que le pediría a la gente que está pensándose el voto a Podemos es que se dé cuenta de qué gente es. O sea, gente que tiene estructuras fiscales mientras le dice a los demás que es que hay que sacudirlos por los pies para quitar el dinero de los bolsillos. Gente que miente en todo su historial. Gente que te monta una empresa que no paga impuestos y te la monta en una VPO chalaneada de la que se ha marchado la madre y se la ha quedado mientras se le llena la boca diciendo que la gente con pocos recursos necesita viviendas. Gente que todo su currículum es el de sus amigotes de la universidad. No permite la entrada absolutamente de nadie que no sea de ellos. Gente que ha intentado borrar todos los vídeos que tienen, los cuales salen diciendo que el miedo tiene que cambiar de bando, que hay que perseguir a los fachas que están en las tertulias para hacerles cacería. Lo han intentado acallar todo porque tienen todo plagado de declaraciones. Es que yo no sé si llamarlo comunistas, estalinistas o de qué tipo. ¿Esta gente les merece credibilidad? ¿Esta es la gente a la que le van a depositar un voto para hacer una regeneración necesaria? Claro que sí, pero para hacer una regeneración en el país, ¿le van a dar el voto a esta gente? ¿Para qué? ¿Para terminar de hundirnos o qué? Falta mucho para que dice El Economista en su edición de mañana, me cuentan que el titular del Economista es que Pablo Iglesias deja también su productora de televisión para eludir el escándalo fiscal, ya que tendría que hacer frente de manera inmediata a una querella. O sea que 2 noticias que sin duda les van a encantar a los chicos de Podemos. El Mundo sobre Podemos también habla que Montoro ha revelado, ya lo hemos comentado antes a través de esas declaraciones, que Hacienda está investigando si Monedero defraudó a Hacienda. Es lo que cabe deducir de las palabras del propio ministro de Hacienda, que va a aclarar el Ministerio si ha defraudado, la agencia tributaria en este caso, si ha defraudado o no, a partir de los datos que se conocen sobre ese dinero facturado a Venezuela. Bueno, más titulares. El País también habla de Tsipras, que elige a 2 radicales para negociar con Bruselas. Se lo va a poner fácil a la troika, me da la impresión, el primer ministro griego. O sea, elige a 2 radicales para negociar que le sigan dando dinerito. Lo tiene muy... Normalmente, Antonio, en una negociación, el que tiene el dinero lo tiene más fácil. Es decir, si tú no tienes dinero, tienes muchas deudas, tienes graves problemas, hombre, ir a negociar desde una posición de fortaleza en la negociación es complicado. De todas formas, el ministro de Economía... Ya lo han dicho los alemanes, dice, ustedes elijan el gobierno que quieran y los mercados dirán después si a ustedes les prestan o no les prestan. De todas formas, el ministro de Economía que ha elegido, yo no sé si calificarlo de radical, lo que sí que lo calificaría es de radicalmente cínico, porque es que era asesor de Papandreou. Entonces yo ya no entiendo absolutamente nada. Pues, a los responsables del hundimiento coge este señor y te trae al asesor. Además, bueno, pues venga. Al día siguiente de ganar las elecciones reconoció que había habido mucho postureo durante su campaña electoral. Es decir, que habían estado engañando directamente a la gente. La puerta giratoria, ¿no? Se llama. Dice El País sobre Pujol que atribuye a un fallecido la gestión de su fortuna oculta. Tema que ya hemos comentado sobre este asunto del Mundo. Para que le reanime. Para que le reanime. Muerto y que pueda declarar. El Mundo dice que Pujol no justifica la herencia que enriqueció a su familia y dice que el fiscal cree que Oleguer Pujol ocultó a Hacienda 89 millones de euros.
89 millones de euros nada más y nada menos. Oleguer Puyol, otro de la familia. Y el dinero que huye ya de Grecia y se dispara hasta 900 puntos la prima de riesgo. Lo raro que esté huyendo ahora y no hace 2 semanas. Bueno, ya lleva, en diciembre las fugas de depósitos fueron el doble que en noviembre y eso se está obviamente acelerando. Pero es que es tan simple como pensar, si a usted le dicen que le van a quitar el dinero, ¿va a dejar el dinero allí donde le dicen que se lo van a quitar? Claro. La razón, Puyol dice que su fortuna en Andorra era como una hucha. Intenta justificar ahora con una carta de su padre que no aporta, que no ha aportado, no ha presentado, el origen del dinero oculto. Habla del director de la Complutense que protege a Monedero y evita un expediente sancionador. Cuando habla del director se refiere al Carrillo, ¿no? Al rector Carrillo, ¿no? Seguramente. Se da ya por hecho que evita un expediente sancionador. Que evita el... Sí. Grecia rompe con la troika y su prima de riesgo se dispara a 100 puntos. Esa es la primera. La primera es la frente que ha dado Tsipras. Tsipras no incluye ninguna mujer en su gobierno. España se financia por vez primera al 0% en el corto plazo. Fíjate qué diferencia, cuando quieren comparar los dos países. Y ABC, 70 años de Auschwitz, nunca más. Europa evoca a las víctimas del Holocausto con una apelación a que no se repita la historia. Esa es la portada que ven ustedes de ABC. Por cierto que La Vanguardia también destaca como Tsipras hace un gobierno moderado y sin mujeres, cosa también sorprendente, como hemos dicho antes, y Puyol declara al juez que se desentendió del legado en Suiza. Dice que Joaquín Puyol también gestionó el dinero antes de ser secretario de Presidencia. En fin, los líos de los Puyol. A ver si lo sacan a la justicia. Un gobierno moderado dentro de lo que es la extrema izquierda. La extrema izquierda. Se le llama moderado, menos mal. Bueno, tenemos que marchar, no sin antes cerrar el barómetro. Paula Sánchez, buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Buenas noches. Cerramos ya esas líneas de participación hoy con un 62, casi 63%, ya marcan hasta ahora, de apoyos de personas que creen que las televisiones, hay televisiones concretas que quieren que Podemos gane en las elecciones frente a un 36%. Y nos quedamos con el mensaje de Pedro, que en este caso le echa la culpa al gobierno. Dice, sí, está claro por la cancha que le dan, pero la culpa es del gobierno por darle facilidades a este tipo de televisiones. Bueno, pues eso es lo que piensan nuestros espectadores. Adiós, Alfonso.